Buenos días, Dios les bendiga. Con una gran bendición hoy decidir anunciando y proclamando las buenas nuevas de salvación y buenos días para todos los hermanos del Centro Cristiano Vida Nueva de Torrijos, aquí en España, en Toledo, y para todos también los que por las diferentes lugares nos siguen en las redes sociales. Que Dios los bendiga y que hoy es un día de bendición porque podemos estar juntos, unánimes en el mismo espíritu y guiados a través de la palabra. Amén. Amén. Buenos días, que Dios permita que la palabra que vamos a compartir hoy llegue a nuestro corazón, a nuestras vidas. Que Dios siga dando sabiduría para predicar la palabra, no solo a nosotros, sino a todas las personas que predican la palabra en cualquier lugar, por cualquier medio, porque la palabra de Dios es la que cambia las vidas. Nosotros solo somos canales de bendición. Así que vamos a compartir en la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Amén. Ora tú, cariño. Señor, gracias por esta mañana, gracias por un día más, Señor, de poder deleitarnos en tu presencia, de poder amarte, de poder ver tu gloria y tu poder, Señor, de poder decirte cuán grande eres, cuán maravillosas son tus obras, cuán inmensos son tus caminos, sí, Señor. Gracias porque en este día podemos declarar tu verdad, tu poder, tu amor, Señor. Gracias porque tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Señor, que seas tú bendiciendo esta palabra, Señor. Sí, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad, Padre. Gracias, Señor, por todos los que van a recibir esta palabra. Amén. Bendícela, Señor, y que quede escrita en las tablas de nuestro corazón. Amén. Y que nunca se borre, Padre. Gracias por la inmensidad, la riqueza, la sabiduría, el amor tan grande con el cual tú tienes para con todos, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos por todo lo que estás obrando, todo lo que estás haciendo. Amén. En cada corazón y cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces sentimos que estamos solos y abandonados, pero vamos a ver en la Biblia que no estamos ni solos ni mucho menos abandonados. Vamos a ver en la palabra de Dios que Dios está obrando siempre. Amén. Dios está obrando siempre, nunca lo olvides, porque a veces se nos olvida, ¿no? A veces pasamos por alto y decimos, pues Dios me ha abandonado, y no, Dios está con nosotros. Así que vamos a ver en la Biblia pues algunos pasajes que nos hablan de la obra de Dios constantemente a través de hombres y mujeres en la Biblia, pero que en la Biblia no tiene que ser solo información, tiene que ser transformación, y la transformación empieza por nosotros creer la Biblia. Así que vamos a empezar pues por el principio, ¿no? El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. Amén. Dice así la palabra, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces lo primero que tenemos que ver es que Dios está obrando en la creación. Amén. Dios está obrando en la creación. Nosotros debemos creer que vivimos en un mundo que fue formado y creado por Dios. Dios lo creó. Dios ha creado a las personas a su imagen y semejanza. Entonces creó el mundo y todas las cosas que nosotros vemos, las plantas, los minerales, los animales, nosotros como personas nos ha creado la imagen de Dios. No somos parte del reino animal, no, somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha puesto espíritu dentro de nosotros para que nosotros podamos comunicar con Él. Amén. Amén. Entonces, Dios está. Entonces no olvidemos que Dios, el mundo en el que vivimos, el mundo maravilloso en el cual vivimos, a veces vemos solo lo negativo, pero si vemos todo, ahora que hemos pasado un tiempo de cuarentena, ahora algunos países ya están quitando un poquito la cuarentena, o dando ciertas libertades, pero ahí nos damos de cuenta, cuando estamos en un solo sitio, nos damos de cuenta lo maravilloso que hemos dejado afuera. Amén. Y cuántas maravillosas cosas nos hemos perdido por estar a veces siendo indiferentes. Vamos de camino al trabajo, de camino a la ciudad, con una vida agitada, y se nos olvida detenernos en los pequeños detalles que Dios ha creado para nosotros. Y vemos que más hermoso, más grandioso lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Que muchas veces las circunstancias que nos rodean, ¿no? Y vemos que cada día Dios está obrando en todo, primero que todo en la creación. Sí. Y luego vamos a ver cómo Dios está obrando también cuando caemos, amén. Vamos a seguir con Génesis capítulo 3 y vamos a ver cómo Dios está obrando también en la caída de nosotros como personas, ¿no? Como hombres, ¿no? La caída del hombre, el pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces dice así la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que
Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Entonces vemos en esta palabra, ¿no?, la desobediencia de nosotros como hombres, ¿no?, como hombres y como mujeres, ¿no?, de todos los seres humanos, ¿no? Y que vemos como a través de este mal es que se ha cambiado, ¿no? Ha cambiado la perspectiva de todo lo que Dios tenía preparado para nosotros, ¿no? Ha cambiado, de que el mundo ha cambiado totalmente, ¿no? De que está lleno de enfermedades, de dolor, de sufrimiento, de angustias, de todas las crisis, y todo esto viene a raíz de nosotros, ¿no? De nuestra desobediencia, del pecado de Adán y Eva, pero también de la caída del hombre, ¿no? De que todos hemos fallado, todos hemos pecado, y lamentablemente el pecado ha venido por causa nuestra, ¿no? Pero Dios Dios tiene siempre sabe que nos dio libre albedrío para hacer las cosas. Tú puedes creer o no creer, pecar o no pecar, creer en Dios o no creerle a Dios. Dios les dio la libre libertad a Adán y Eva, y nos da libertad a nosotros también. Amén. Tanto de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Que vemos que gracias a Dios que Él ha provisto, no solamente dejó al hombre que él libremente cayera, pero pecara, le marcó unas normas, pero el hombre las transgredió, pero Dios también ha provisto un remedio para el pecado del hombre. Así que lo vamos a seguir viendo y vamos a ver en la Biblia. Lo primero que hemos visto es que Dios está obrando en la creación. Lo segundo que acabamos de ver es Dios está obrando cuando caemos, cuando pecamos o desobedecemos, ¿no? Amén. Y lo tercero, Dios está obrando en la fe. Amén. En Génesis 15, versículo 6. En Génesis 15, 6. 15. Dice así la palabra, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? Estamos hablando de Abraham. Y bueno, vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 6 también que nos habla, ¿no?, sobre la fe. Pero Dios está hablando en la fe, en este caso de Abraham, pero también está hablando en la fe personal de cada uno de nosotros. Lo que nos vuelve la comunión con Dios es la fe que tú y yo tengamos en Dios, en su palabra. En su palabra, cuando tú y yo atesoramos esta palabra, la creemos y la ponemos por obra, Dios ahí está orando en nuestra fe, porque aunque no lo vemos, lo estamos creyendo de todo corazón, ¿no? Amén. Y la fe que en el Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque el que se acerca a Dios crea que Dios existe y es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que creer que Dios existe. Amén. O sea, hay muchos tipos de fe. Tú puedes poner la fe en ti mismo, la fe en la creación, la fe en una ideología, la fe en una persona, pero Dios nos invita a que pongamos la fe en el creador Amén. Del cielo y de la tierra. Amén. No pongamos si ponemos la fe en otras cosas, pues tu fe va a resultar pues
te va a dar resultado por un tiempo, pero no por la eternidad. Y Dios lo que quiere es relacionarse contigo por la eternidad. No solamente mientras vivos, sino que cuando muramos vamos a presentarnos delante de Dios y hasta ese día nos va a servir la fe que hemos puesto en Él. Amén. Entonces vemos que Dios está obrando siempre en la creación, cuando caemos, cuando pecamos, ¿no? Cuando también está obrando en nuestra fe día a día, ¿no? Amén. Y bueno, vamos a ver que Dios también está obrando en la obediencia y la acción. Y para eso lo vamos a ver en la palabra en Génesis capítulo 22, versículo 1, que nos habla acerca del sacrificio de Isaac, ¿no? Entonces vamos a Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice así la palabra: que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y bueno, si la conocemos, ¿la leo? Sí, lee el la leo versículo. todo, vale. Lee el versículo. No solo el versículo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y ofreció allí y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, ¿no? Amén. Entonces vemos como el Señor le dio una palabra, pero también Abraham, a pesar de ser su único hijo y que fue concebido en una edad tan avanzada cuando ya tenía 100 años y Sara tenía 90, ¿no? O sea que era un hijo amado, deseado, pero el Señor estaba probando su corazón, lo que veía en su corazón, si amaba más a su hijo o lo amaba más a él. Y bueno, damos gracias a Dios por esta palabra porque nos muestra la obediencia y la acción que tuvo Abraham en ese momento, ¿no? Decir, aunque es mi único hijo, el hijo que me dio en mi vejez, el hijo de la promesa, pero yo lo voy a hacer porque tengo que obedecer primeramente al que me lo dio, al Creador, ¿no? Y vemos que gracias a Dios que Abraham obedeció. Y sabemos el desenlace, ¿no? Que en el momento que iba a ser sacrificado, Dios ya le dijo que no lo hiciera, ¿no? Amén. Entonces vemos que siempre Dios está orando en la obediencia que tú y yo tengamos a la palabra. Si Dios nos está diciendo algo, nos está advirtiendo algo, no hagas esto, o esta decisión que vas a tomar no es la correcta en este momento, o no, bueno, todo lo que Dios nos dice a través de su palabra, Amén, tiene poder, tiene autoridad y es verdad. Amén. Entonces vemos aquí a Abraham poniendo su fe en acción, Amén. porque la fe sin obra está muerta. Entonces, Así es. nosotros la Biblia dice que tengamos la seguridad de que Dios está obrando en nuestros corazones constantemente. Entonces, nuestra vida tiene que ser una vida comprometida con Dios. Abraham es el hombre de fe, y la fe es una fe, la fe no es una fe que solamente es momentánea o emocional, o mientras la iglesia, ahora que estamos en esta pandemia, todas las iglesias han cerrado, mayoría, y entonces la gente, si no va a la iglesia, si no alimentas tu fe con la palabra de Dios, Amén, con la oración y alimentando tu relación con Dios, amén. Así es. porque Abraham empieza solo, Dios le habla y él le cree. Dios le habla y Dios le cree, y Dios le manda a hacer algo y Abraham lo hace. ¿Por qué? Porque él creía que Dios es poderoso. Porque él pensaba, cuando iba a sacrificar a su hijo, digo, Dios es tan poderoso que si lo sacrifico, él es capaz de resucitarlo. Una fe más allá de las circunstancias. Inquebrantable, y ver una fe que era guiada por Dios, ¿no? Que si Dios les mandaba algo, lo hacían sin decir ni por qué ni para qué, sin dudar, ¿no? Y lo que tú estás hablando, ¿no, mi amor? De que hoy en día, ¿no? Ya entramos, gracias a Dios, a la fase 1 a partir del lunes, pero que en todo momento sabemos que la iglesia somos nosotros, ¿no? Que donde estemos también se puede edificar nuestra fe a través de la palabra y de creerle, de que aunque estemos pasando en tiempo de circunstancias difíciles, pero Señor, yo sé que tú estás ahí haciendo la obra en mi corazón, en mi vida, en las circunstancias, tú las vas a cambiar, tú las puedes cambiar. En todo caso, estos tiempos que estamos viviendo también es un tiempo de probar la fe. Amén. Y la fe avanzando. Entonces vamos, no queremos quedarnos, no, porque tenemos mucho que decir y se nos va el tiempo. Entonces, el punto 5, Dios está obrando en todo tiempo. Dios está obrando en todo tiempo. Entonces, vamos a leer. Vamos a ir. En todo tiempo sabemos que Dios ha tenido hombres y mujeres, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que vivan, sea temporada de buenas cosas o de malas cosas, han querido desarrollar su relación constante, permanente con Dios, reconociendo que Dios es el que puede hacer la diferencia. Cuando yo reconozco, Señor, yo tengo una relación contigo tan fuerte, tan poderosa, que yo sé, Señor, que tú puedes obrar, que tú lo vas a hacer.
Es una relación constante de intimidad con Dios todos los días, día a día. Pero vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de ver cómo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo que Dios está obrando en cada hombre y en cada mujer con sus imperfecciones. Amén. Pero vamos a verlo, amén. Amén. Vamos a ir a Génesis 12, 1 y 2. Vamos a ver a Abraham y a Sara. En este caso, la palabra que el Señor le daba a Abraham era en Génesis 12, 1 y 2, donde le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad que yo te mostraré, donde te bendeciré, donde te engrandeceré, ¿no? Bueno, no lo leemos, pero es lo que dice, ¿no? Génesis 12, versículo del 1 al 2, ¿no? Amén. Esa fue la palabra que el Señor le dio a Abraham, y a Sara también le dio una palabra maravillosa en Génesis capítulo 17, versículo 16. ¿En qué hace énfasis esta palabra que le dio a Sara? De que ella iba a ser, al siguiente año iba a tener su hijo en esa edad que ella tenía, de 90 años. Pero vemos sobre todo la característica de esas dos promesas que el Señor les dio, eran promesas de fe, ¿no? Y aquí vemos que ellos, tanto Abraham como Sara, eran hombres y mujeres de fe. De fe, esto es lo que los caracteriza a los dos en cuanto a la palabra que Dios les dio en ese momento. Y Dios está obrando en esa palabra que les dio a ellos, específica para cada uno de ellos. Y es lo que Dios también está haciendo en cada uno de nosotros, ¿no? En el día de hoy. Amén. Y también tenemos que ver que Dios, porque a veces se habla mucho de la fe de Abraham, pero Sara fue también parte de la promesa que Dios le dio la bendición a través de Sara. Entonces, no podemos despreciar tanto hombres como mujeres. Dios tiene un plan y un propósito perfecto. No importa la edad que tengas, no importa el país de donde seas, el color de piel que tengas, Dios tiene un plan y perfecto. Si le crees a Dios, Dios te va a enfocar hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que Dios tiene un plan y propósito con Sara y con Abraham, pero lo tiene también contigo y conmigo. Entonces tenemos que movernos a ese. Entonces también vamos a ver en el punto 6, Moisés, el libertador de Israel. Dios, en Éxodo 3, versículos 10 y 11, vamos a leerlo por... Éxodo capítulo 3, versículos 10 y 11. Vemos también que Moisés, ¿no? Es la característica a lo que Dios lo llamó a él, y ver cómo Dios también obró por medio de la vida de Moisés, ¿no? Amén. Éxodo 3, versículos 10 y 11 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces Dios tenía el pueblo estaba clamando porque hubiera un libertador. Dios le habla a Moisés, pero Moisés empezó a poner excusas. Entonces nosotros tenemos que nosotros somos parte de la iglesia, de la sociedad y de la generación en la que vivimos, y Dios tiene un plan y un propósito, y Dios tiene un llamado para ti, un llamado para mí de servirle, de hacer diferentes cosas. Amén. Entonces, pero tú aquí no esté, entonces Moisés le pone excusas a Dios, le dice que quién es él para ir. Entonces, ¿qué excusas nosotros le ponemos para que nosotros podamos hacer algo para Dios? Si tú y yo le creemos a Dios y nos sometemos a su voluntad, no miremos solo nuestros defectos, porque Abraham dice: yo no puedo hablar. Tú miras, si tú sigues leyendo, eso solamente es, cuando nosotros te damos versículos de la Biblia, no podemos leer todos los versículos, pero tú lee todo lo que continúa o lo anterior de lo que leemos leer, y vas a edificar tu vida, porque lo que va a hacerte crecer y creer más y más en Dios es la palabra de Dios. Entonces no te quedes solamente esperando que otra persona haga lo que y esto no es solo leer, no es solo información, sino es que la palabra transforme tu vida. Entonces Moisés, Dios le da esta misión, y Moisés al final va, y porque Dios le muestra que Dios lo va a respaldar. Amén. Yo te digo una cosa: si tú decides creerle a Dios y Dios te va a hacer algo, Dios te va a respaldar. Amén. Porque Dios es un Dios maravilloso. Nosotros llevamos aquí en España 20 años. Y cuando vinimos a España, pues no salimos de nuestro país, nunca nos hemos movido en nuestra ciudad, y pensamos que nunca íbamos a ir a ningún sitio. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos envió aquí a España. Llevamos 20 años aquí y hemos sido bendecidos con amar a Dios aquí, y amar a los españoles, y pedirle a Dios que transforme sus vidas, y seguimos confiando en que Dios es maravilloso para hacer la obra
preciosa en esta nación. Amén. En el lugar donde tú estés, allí Dios te va a bendecir. Allí Dios va a hacer, pero todo depende de que tú creas en Él y quieras que Dios está obrando. Amén. Sí. Y querido hermano, hermana, pues esta palabra también nos habla de que no temamos, porque el Señor para todos tiene un llamado especial, de no temer, de no poner excusas, Señor, heme aquí, y Señor, en lo que te pueda servir, qué maravilloso que poder saber que Dios está obrando en nuestras vidas y que nosotros también podemos ser instrumentos, vasos útiles en las manos de Dios, ¿no? Que es lo más grande, algo maravilloso que también le pasó a Moisés, ¿no? Y vamos a seguir viendo que no solamente a ellos, a muchos en la Biblia. Vamos a ir a ver también la vida de José, que José Dios obró en su vida, ¿no? En Génesis capítulo 41, versículo 41, vemos cómo el faraón le designó para que administrara, para que gobernara en ese momento todo su reino, ¿no? Amén. Pero también acordémonos, ¿no? Acordémonos que hemos visto que también José fue esclavo en la casa de Potifar y también ahí fue administrador de la casa de Potifar, ¿no? Y bueno, vemos toda la historia bíblica que nos narra, ¿no? Que Dios lo protegió y se alejó de la tentación que la esposa de Potifar le estaba ofreciendo. Pero ahí también él fue administrador. Y en la cárcel igualmente vemos que en medio de la prisión, en medio de todo lo que también Dios le dio la gracia, el favor, y también él estuvo administrando la cárcel, ¿no? Amén. Entonces vemos la característica también de José, que fue un gran administrador. Dios lo usó en ese momento y obró en él a través de la administración, y vemos cómo la fidelidad de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios en la vida de José, ¿no? Que lo llevó de menos a más, ¿no? De ser esclavo a llegar a ser el administrador de todo un reino, ¿no? En este caso de que el faraón le había encargado, ¿no? Todo un imperio. En Génesis 39, 41, versículo 39, dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo he puesto sobre toda la tierra, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Entonces, José, el gran administrador. Entonces, vemos que José tenía ese don para administrar, administró la casa bien de Potifar, estuvo en la cárcel, administrando en la cárcel, y Dios, la Biblia nos dice en Mateo 25, 23, dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos fieles con lo que tenemos. Siempre estamos pensando en tener más, en ser más famoso, más importante, pero sé la persona que ama a Dios con lo que tú tienes. Quizás ya eres rico e importante, también somete tu riqueza a Dios, porque Dios quiere que tú seas usado por Él, porque a veces las cosas, si no se usan para Dios, a veces se pierden. Te vas a ir de este mundo y no te vas a llevar nada, y si no has hecho algo para Dios, no va a trascender en la eternidad. Bueno, y vamos a ver también la vida de David, ¿no? Vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Amén. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, ¿no? Amén. Entonces, podemos ver que Abraham, el gran hombre de fe, Moisés, el gran libertador, José, el gran administrador. Lee tu cariño. Entonces, 1 Samuel 16, 18, dice así la palabra, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Entonces vemos a David, el hombre, era un jovencito, desde jovencito aprendió a ser un hombre que alababa a Dios. Amén. Que servía a Dios, un hombre valeroso, un hombre de buena presencia, pero todo eso no le podía servir de nada si él no lo ponía al servicio de Dios. Por eso tú lees, David escribió 73 salmos, pero hay muchos versículos que se nombra David, pero 73 de los 150 salmos los escribió David. Entonces, y en diferentes situaciones de su vida. Entonces, pero nos dejó esa riqueza. Entonces, el gran adorador David nos impulsa y nos motiva a adorar.
Uno de los Así salmos es. que, el último de los salmos, el 150, dice que todo lo que respira, alabe Señor. al Señor. Si tú respiras, alabe a Dios. Alabanza no es solo cantar, porque pues pensamos, no, es que yo soy bueno para cantar. No, no es eso. Alabar es dar gracias a Dios por todo. Alabanza es decirle a Dios, Señor, gracias porque me he podido dormir, me he podido levantar, tengo una comida en mi mesa, horas antes de comer, le hagas a Dios antes de ir Amén. al trabajo, mientras estás trabajando, oras por tus compañeros, por tu jefe, sean buenos o sean malos, como dice la Biblia, que oremos por los jefes, no solo los buenos, sino también por los que se portan mal o los que nos tratan bien, para que Dios cambie su carácter y su corazón. Entonces, Amén. todo eso es alabanza. Alabanza es agradecer porque tienes unos padres, una familia, tienes un país donde vivir, sea bueno, sea Amén. malo por Así regular, es. ora a Dios y dile gracias, Señor. Eso es alabanza. Entonces David nos enseñó a alabar en todo tiempo y en todo lugar el nombre del Señor. Entonces el gran hombre, el gran adorador es Amén. David. Y vamos a ir también al Nuevo Testamento, vamos a ver la vida de Juan, ¿no? Que también tenía un propósito divino. Y vemos que en todo, Dios está obrando absolutamente en cada Amén. uno de ellos con unas características específicas, pero siempre había estado orando. Y todo lo que ellos hacían era para glorificar siempre el nombre del Señor, para exaltar su nombre, para alabarlo, pero también para, vamos a ver que para que fuera conocido, fuera anunciado el nombre del Señor, ¿no? Juan, Amén. vamos a ir a Juan, Mateo. Vamos a ver lo que Juan hizo en Mateo, Mateo capítulo 11, versículo 10. San Mateo, capítulo 11, versículo 10. 10. Hay mucho que hablar del Antiguo Testamento y Amén. muchos versículos que hablan de la fidelidad de Dios sobre ciertos hombres, David, Esther, Ruth, Noemí, todas estas Nehemías. personas que amaron a Dios y sirvieron a Dios. Entonces, pero pues hoy no lo podemos ver todo, pero sí quisiera que viéramos estos versículos que nos hablan de Juan. ¿Lo tienes, Amén. cariño? Sí, Mateo capítulo 11, versículo 10, dice así la palabra, dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Amén. Entonces, Juan el Bautista fue elegido desde el vientre de su madre para que Amén. anunciara a Jesucristo. Fue lleno del Espíritu. Vemos a Juan, una de las personas que fue más pronto lleno del Espíritu Santo. Dice que en el vientre de Elizabeth, el niño saltó dentro del vientre y tanto Elizabeth como el niño fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, preparado para un propósito. Los niños tuyos, los bebés, aún antes de nacer, tienen un propósito en Dios. Podemos poner a nuestra familia y nuestra vida delante de Dios, pero también lo que Juan tenía, el propósito que tenía era anunciar a Jesucristo y predicar el Evangelio de salvación a todas las personas, porque ese era el propósito principal de Dios. Y 1 Corintios 1:21. Amén, dice así la palabra. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Entonces tú llegas a creer por la predicación. Amén. Juan anunció a Jesús, dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y la gente, entonces cuando Juan predica, entonces dice, ya llegó un momento en que Juan es encarcelado y él pregunta si es el Mesías y efectivamente Jesús dice todos los milagros que él hizo, ¿no? Entonces Juan el Bautista cumplió su llamado y su propósito, que era ir delante de Jesús. Tú y yo no salvamos a nadie. El que salva a las personas es Jesucristo. Amén. Así que prediquemos a Jesús y Jesús va a hacer la obra en el corazón. Así como lo ha hecho nosotros. Exactamente, pero todos tenemos el llamado que tuvo Juan, ¿no? De predicar, de anunciar, de declarar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque es lo más grande, lo que nosotros podemos testificar porque lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no? Pero también anunciar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas, porque aquí todo lo que dice la palabra son buenas nuevas para todo aquel que quiera creer. Amén. Así que todos tenemos el llamado. Y vamos a ver al más maravilloso, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a ver cómo que Jesús es el centro de nuestra predicación, de nuestras vidas, cómo Amén. Jesús tiene que primero hacer la diferencia primeramente en mí. Amén. Y para poder hacer la diferencia en nuestra área de influencia, ¿no? Si primero el Señor hace el cambio en mi vida, también el grado de influencia o las personas que están a mi alrededor también lo van a ver, ¿no? Amén. Y vemos como los religiosos de su tiempo no fueron los que anunciaron a Jesús, ¿no? Sino fue Juan. Entonces, Jesús se rodeó de 12 discípulos a quienes los llamó apóstoles, es decir, los enviados. Y tú y yo estamos hoy
Estamos llamados a ser discípulos y a hacer la obra del apostolado, amén. Es decir, de predicar, de anunciar, de testificar de la grandeza de Dios. Por eso es tan importante que Dios obre a través de la palabra en nuestra vida, para que tengamos esa relación tan fuerte, tan poderosa, que en el momento en que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a hablarle a alguna persona Amén. o a ir a algún lugar, podamos ser llenos del Espíritu Santo, pero también llenos de la palabra, y Dios nos va a usar en cualquier momento, ¿no? Amén. Pero tenemos que estar ¿Y preparados. a dónde tendremos que ir nosotros a ser discípulos y enviados? Quizás tú dices, no, pues a mí me encantaría ir a Europa, a Estados Unidos o ir al Japón, a algún sitio, ¿no? Empieza donde tú estás, porque donde tú estás ahí porque Dios te envió. Amén, amén. Empieza a hablar de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. No cuentes puedes contar de otras personas, pero cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Puede ser la cosa más sencilla que Dios ha hecho, pero hay un milagro que sobrepasa todos los otros milagros, y es la salvación. La salvación, el Amén. milagro de la salvación es lo más grande que tú puedes contar. Así Dios me es. salvó, me perdonó. Yo iba de camino al infierno y Cristo me perdonó. Me dio la oportunidad de conocerlo, y ahora por su gracia y su misericordia yo le sirvo y le honro. Amén. Y ese es el mayor milagro. La gente se va a sorprender, le va a decir, pues yo también te quiero conocer. Entonces Amén. somos llamados a ser discípulos y a ser enviados. Apóstol quiere decir, apóstol quiere decir enviado. No, la palabra esta traducción quiere decir enviado. O sea, Amén. y si tú eres enviado a hacer la obra de Dios como yo y todas las personas que hemos creído. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo del 5 al 8. Dice así la palabra. Dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Amén. Entonces lo que podemos ver, ¿no? De reconocer, ¿no? Reconocer todos en nuestra vida, ¿no? Como lo hizo en este caso Pedro, ¿no? De reconocer que somos pecadores, pero que hay un Salvador. Y en este caso estamos hablando del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos rescató de las tinieblas. Y gracias a Él, ¿no? A ese rescate que Él nos dio, pues tenemos la bendición, ¿no? Tenemos la vida Amén. eterna. Amén. Amén. También vemos que Pedro, en este pasaje vemos que ellos toda la noche habían estado pescando y no han cogido nada. Entonces, quizás Pedro estaba lamentando diciendo, encima que no hemos cogido ningún pez, me pide la barca prestada. Entonces él dijo, no va a tener ningún beneficio de todo lo que voy a hacer en esto. La gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios, y Jesús le pide prestar la barca a Pedro para poder predicar, y lo hace. Amén. Pedro se la deja. Pero al ver el milagro que pesca, empezando porque es un milagro, porque el milagro en el sentido de que la gente, normalmente los pescadores pescan de noche para que los peces puedan ser atrapados más fácilmente, pero era de día y a esa hora no era fácil para pescar, pero los peces se agolparon para poder, Jesús permitió que este milagro se sucediera en la vida de Pedro, y Pedro cae rendido a sus pies, rendido, diciendo, yo soy un pecador. Hay muchas cosas que Dios puede hacer en la creación y a nuestro alrededor, pero mientras Dios no toque tu corazón y tú digas, yo soy un pecador y necesito a un Salvador, Dios quiere mostrarte a través, Dios tiene el milagro y la provisión para tu vida. Y hasta que, como tú dices, no, mi amor, hasta que no haya ese arrepentimiento en nuestro corazón, no puede haber esa comunión con el Señor, ¿no? Porque lo que nos aleja, lo que rompe esa comunión es el pecado, ¿no? Pero cuando yo reconozco y tengo una relación fuerte con el Señor y hago lo que hizo Pedro, ¿no? Se arrodilló, se humilló y digo, Señor, yo soy pecador, ¿no? Como dice el versículo, ¿no? Entonces Dios ha provisto. Y viendo que Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿no? Él confesó su pecado, lo reconoció, y qué lindo nosotros poder hacer eso, porque cada vez que nosotros reconocemos, hay esa comunión fuerte. Amén. Esa relación fuerte para que el Señor siga obrando en nuestras vidas, Él siga haciendo todo lo que Él ha hecho siempre, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la obra maravillosa que Jesús estaba haciendo en la vida de Pedro. Amén. Y vemos a ti que Pedro cayó de rodillas.
no vemos a los demás arrodillando, sino solo a Pedro. Amén. La salvación es personal e individual. Entonces Dios nos da en este pasaje Dios nos da la salvación Amén. y la provisión. Salvación y provisión están al alcance de aquel que cree. Amén. Bueno, que no cree dice, no, yo estoy bien, me va bien maravillosamente en la vida, pero acuérdate que la provisión y la salvación no es solamente para cuando estamos en este mundo, y después vamos hasta la eternidad. Amén. Dios ha provisto no solamente una salvación superficial, sino eterna para Amén. aquel que cree. Así es. Y vamos a ver cómo Jesús también obra en nuestras dudas, ¿no? Porque muchas veces como humanos tenemos dudas, pero incertidumbre, ¿no? De lo que está pasando, lo que va a pasar o pasará, ¿no? Vamos a ver en la palabra en Juan, capítulo 20, versículo 25. Y dice así la palabra del Señor, dice. 24, 25 dice. 25. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces vemos a Tomás, que vemos que él estaba dudando. Pero mira, Dios entiende a los que dudamos, o los que dudan muchas veces de Dios. Y Él quiere que tú tengas un encuentro personal con Él. No quiere que venga la gente obligada, ni porque otro se lo cuente. Tomás, pues, al final, él reconoce diciendo en el versículo... En el versículo 27. El 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. El versículo 28, perdón. 28. Perdón, es que perdí aquel versículo. Versículo 18. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces el Señor se aparece de nuevo, ahí sí está Tomás y le dice, no tienes que dudar. Metió las manos en su costado, le dijo, mete tu mano en el costado y el dedo en mi llaga, y no sé, incrédulo y creyente. Y Tomás cae rendido a sus pies y le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces lo hace cercano, personal, así como Pedro. Entonces Dios quiere que tengas una relación personal con Cristo, no una fe, dice, pues si mi familia cree, yo también ya soy creyente. No, Dios no tiene hijos. Dios tiene hijos, no tiene nietos. A veces decimos que tiene una fe generacional. Pero aquí estamos viendo una fe personal. Entonces, con tus dudas y eso, acércate a Cristo y dile, pues, a mí, yo dudo. En el Antiguo Testamento encontramos también a Gedeón, que él dudaba de que Dios estaba en las cosas, y Gedeón le pide ciertas señales y Dios se las da. Entonces, Dios va a obrar en la vida de cada persona individualmente. Dios te ama y quiere salvarte y quiere perdonarte y quiere hacer cosas en tu vida, y Dios no quiere que vengas seguro de que Él es realmente el Cristo que salva. Así es. Y bueno, ya concluyendo, ¿no? Vemos que Dios siempre está orando en la creación, está orando también cuando caemos en pecado, está orando en nuestra fe, en la obediencia, en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo, con los hombres, con las mujeres, como nosotros, todos nosotros imperfectos. Dios día a día sigue obrando en cada uno de nosotros, pero depende de nosotros también la relación que tengamos con Él, ¿no? La relación, la comunión que día a día tengamos para con Él, ¿no? Porque dependiendo de esa relación, pues Dios sigue obrando, Dios sigue desarrollando, Dios sigue levantando, Dios sigue afirmando, Dios sigue bendiciendo nuestra vida, y no solamente es para nosotros, hermanos, y todo aquel que me escucha, es para nuestras generaciones, amén, porque ellos van a ver que si nosotros creemos, que si Dios obra en nuestras vidas, que nosotros oramos, clamamos a Dios y Dios hace la obra, puede ser que la haga o no la haga, que sea la voluntad de Dios, pero ellos van a ver que nosotros, nuestra fe, todo lo que nosotros somos está depositado en Dios. Y si Dios quiere orar, gloria a Dios. Y si Dios no quiere orar, Él lo sabrá. Solamente Él sabe, y Él cumple su palabra, ¿no? Lo que Él promete, no lo cumple. Amén. Entonces Dios está orando siempre. Amén. Y hoy está orando Dios. Así es. Pero lo que nos conecta con Dios es la fe. Si tú tienes dudas, incredulidad, si estás necesitando algo, pues dile, Señor, yo quiero creer en ti. Y vamos a orar, ¿vale? No queremos extendernos más. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos afirme el corazón en su llamada. Él creó todas las cosas,
y Dios quiere que le creamos y lo sirvamos. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por este día, Señor, maravilloso que tú has creado para que te exaltemos, te glorifiquemos, te bendigamos. Te damos gracias por poder predicar tu palabra. Te pedimos que llegue a cada corazón y cada vida, Señor. Pedimos, Señor, que restaures la vida de aquel que, Señor, quizás no ha cosechado nada en la vida y dice, no tengo nada y estoy solo y vacío. Dios, así como Pedro, visita tu vida, tu casa. Tú tienes que decirle, Señor, te presto mi vida, te presto mi casa, mi familia, te presto, aunque es tuyo, Señor, ven a mi casa, ven a lo humilde que yo soy o el lugar donde estés. Quizás eres una persona que tienes todos los recursos y te sientes solo, vacío y pobre, aún teniéndolo todo. Dile, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido que este sea un día donde yo me encuentre contigo. Señor, gracias por cada persona, por cada hombre y mujer que escucha tu palabra. Amén. Bendícelo, Señor, y aquellos que tienen dudas como Tomás, también tú aclares su corazón y traigas discernimiento y entendimiento y sabiduría para su vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través, Señor, del Antiguo hasta el Nuevo Testamento vemos la grandeza tuya, vemos tu gran poder, vemos cómo tú obras, Señor, cómo tú rescatas del lodo cenagoso y de la peste destructora a cada uno de nosotros, Señor, sabiendo cómo somos, Señor. Cada día nos quieres limpiar, transformar y quieres obrar algo maravilloso y poderoso, Señor. Amén. Ayúdanos cada día, Señor, para que podamos creer en lo que tu palabra dice, Señor, para que podamos ser afirmados en la fe, Señor. Amén. Y por sobre todo, Señor, que a diario tengamos una comunión fuerte, permanente, constante contigo, Señor. No solamente nosotros como familia, Señor, como iglesia, Amén. como nación, Padre, tenemos que estar totalmente, Señor, en esa comunión contigo, sabiendo que es lo que a ti te gusta, sabiendo que somos movidos, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor. Amén. No sabiendo ni de dónde somos ni a dónde vamos, pero que tu Espíritu nos guía a toda verdad, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, en este tiempo, en todo momento, en todo lugar, a ser hacedores de tu obra, Señor, a predicar a Jesucristo, a nuestro amado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ayúdanos, Padre, que ese sea nuestra motivación día a día, Amén. Señor, saber de que tú vives y permaneces eternamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Amén. Padre, a permanecer firmes, fieles, Señor, sin dudar. Y gracias por todo, Señor, lo que estás haciendo por medio de este tiempo, Señor, porque Amén. es tiempo de bendición, Señor, para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga, Amén. Sí. que tengas un resto de día maravilloso y siempre confiando en el Señor, Amén. sabiendo que Dios está obrando siempre. Sí. No dudes que Dios está obrando siempre, aun las circunstancias sean difíciles, complicadas, ahí Dios va Amén. a glorificarse y en las bendiciones también, porque Dios tiene un control también sobre nuestra vida. Amén. Y bueno, confiamos en el Señor ya que pasamos a la fase 1, que Dios permita que el próximo domingo ya nos podamos reunir. Vamos a estarlo avisando pues por las redes sociales, pero igualmente por el WhatsApp. Así que preparémonos, iglesia, y estamos añorando ese tiempo de podernos ver, aunque no nos podamos todavía abrazar y besar, pero sabemos que vamos a compartir tiempo maravilloso de escuchar a Dios, de oír su palabra y de sobre todo ponerla en práctica en nuestras vidas. Y gracias por estos tiempos. Sabemos que Dios ha sido fiel también en tu vida, así que recuerda que somos iglesia en la casa, donde vayamos, donde estemos, somos el templo creado por Dios. Amén. Así que un beso muy grande y Dios permita que dentro de 8 días ya nos podamos ver. Amén. Muchas bendiciones. Y seguiremos pues, los que no estamos en España, los que no están en España, seguimos predicando por internet. Amén. También. Vamos a continuar. Grabaremos los cultos y para que sigas escuchando la palabra de Dios. Quizás no vas a ninguna iglesia, pero es bueno que primero tengas tu Biblia y la leas. La descargues, la leas y encuentres a Dios Amén. en su palabra. Y dile con tus propias palabras que necesitas conocerlo. Así Y Él es. se va a revelar a tu vida. Amén. Porque no está solo en el que predica, Él está en todas partes y lo sabe todo. Conoce tu situación y conoce tu corazón. Que Dios te Así bendiga es. y que tengas un día maravilloso. Muchas bendiciones.